¿Puede un tren desaparecer en el tiempo y reaparecer en diferentes épocas? En este video, exploraremos la escalofriante historia del tren Zanetti, un misterio que desafía la lógica y la realidad. Quédate hasta el final para descubrir las teorías más impactantes sobre su destino. Imagina un lujoso tren en la Italia de principios del siglo XX. En 1911, el 14 de junio, la prestigiosa compañía ferroviaria Zanetti programó el viaje inaugural de un tren exclusivo destinado a la élite de la sociedad italiana. La ruta comenzaría en Roma, con una multitud de espectadores ansiosos por presenciar el impresionante espectáculo del nuevo tren de lujo. Este tren, diseñado para transportar a centenar de pasajeros, estaba atendido por 6 trabajadores y se destacaba por sus opulentos adornos y un servicio sin igual. La atmósfera en el tren era de pura fascinación. Los pasajeros disfrutaban del paisaje italiano mientras otros comentaban sobre la increíble experiencia que estaban viviendo. Los elogios hacia la maquinaria y el servicio brindado eran constantes. El tren era una verdadera maravilla de la ingeniería de su tiempo, con una decoración exuberante y una atención al detalle que dejaba a todos boquiabiertos. El tren Zanetti no solo representaba un logro significativo para la compañía ferroviaria, sino también un avance importante en el transporte de lujo. Uno de los hitos más esperados del viaje era atravesar el recién construido túnel de Lombardia, el más largo de Europa en ese entonces. Este túnel, situado en las majestuosas montañas de Lombardia, se convertiría en el escenario de uno de los misterios más desconcertantes de la historia. Después de varias horas de viaje sin incidentes, el tren llegó a las montañas. Tanto el personal como los pasajeros se prepararon para el emocionante cruce del túnel. Al otro lado, una multitud de personas esperaba ansiosa para ver el lujoso tren emergiendo del túnel. Sin embargo, lo que ocurrió desafió toda lógica. Los primeros vagones del tren entraron al túnel, pero para asombro de todos, nadie los vio salir del otro lado. La multitud, inicialmente desilusionada, pronto se preocupó. Los minutos pasaban y no había señales del tren. Los reporteros presentes comenzaron a especular sobre lo que pudo haber ocurrido. Las teorías iban desde una pequeña avería hasta un accidente grave dentro del túnel. Ante la falta de noticias del tren, las autoridades organizaron rápidamente un equipo de búsqueda. Los hombres recorrieron el túnel de principio a fin, pero no encontraron rastro alguno del tren, sus pasajeros o el personal de servicio. Este resultado inexplicable llevó a una segunda búsqueda, que resultó ser aún más desconcertante. Durante la segunda búsqueda, se encontraron a 2 pasajeros vagando aturdidos por el túnel. Estaban heridos y en estado de shock. Sus testimonios eran confusos y carecían de lógica. Uno de ellos mencionó haber oído un zumbido extraño y ver una niebla blanca y densa que se extendía por el túnel, engullendo al tren por completo. Describió cómo el tren parecía ser absorbido por esta niebla, creando una visión aterradora que lo llevó a saltar del tren junto con otro pasajero. Estos 2 hombres, únicos sobrevivientes encontrados, fueron examinados por un psiquiatra y diagnosticados con trastorno del sueño y estrés postraumático. Mientras tanto, el tren con sus 104 pasajeros nunca volvió a ser visto. Esta desaparición dio lugar a múltiples teorías e investigaciones, algunas de las cuales eran aún más extrañas que el propio evento. Una de las teorías más fascinantes surgió de un escrito antiguo realizado por un monje en Modena, 400 años antes del incidente. Este relato describía la aparición repentina de un tubo metálico enorme, dividido en 3 partes y repleto de personas con vestimentas extrañas. El monje, asustado, registró el evento como obra de algún ser maligno y buscó ayuda. Este misterioso informe se mantuvo resguardado en los registros de Casta Solea, custodiado por la familia Sadino. Años después, en 1845, un archivo perteneciente a un hospital psiquiátrico en México documentó un caso igualmente extraño. Un médico afirmó haber atendido a un grupo de 104 italianos, todos con ropas inusuales y en un estado de histeria colectiva. Estos individuos afirmaban ser de Roma
y al ser interrogados sobre cómo habían llegado a la ciudad, todos respondieron que se encontraban en un tren momentos antes de aparecer en México. ¿Qué secretos esconde este tren? No te quedes con la duda. Suscríbete, activa la campanita y dale like para ser el primero en descubrir la verdad. El psiquiatra desconcertado tachó el caso como una manifestación de locura masiva. Sin embargo, al revisar las pertenencias de uno de los italianos, encontraron una caja de cigarros con la fecha de 1907. Esta cajetilla, conservada en los archivos de un museo en México, añadió una capa más al enigma, sugiriendo una conexión temporal inexplicable. El misterio no termina ahí. Años después, en 1955, el 29 de octubre, en Europa, un antiguo tren de 3 vagones apareció de repente en las vías férreas de Zavalchi, Ucrania. Pustimenko, testigo del evento, reportó que el tren no figuraba en el horario y que se dirigía hacia la montaña Gasford, un lugar sin vías férreas. El tren arrolló a unas ovejas en su camino, causando pánico entre los testigos. La descripción del tren coincidía perfectamente con el Zanetti desaparecido años antes. Ese mismo año, en Pune, India, los habitantes reportaron haber visto un tren con un centenar de pasajeros vestidos con ropas antiguas. Esta aparición fue igualmente desconcertante, ya que no había registros de vías férreas en la zona. El último reporte fechado es de 1991, cuando el Zanetti aparentemente pasó por Poltava, otra localidad en Ucrania. Sin embargo, diversos informes sugieren más avistamientos del tren en lugares como Rumania, Rusia y Alemania, en áreas sin infraestructura ferroviaria. Estas apariciones esporádicas y sin explicación lógica llevaron a muchos a preguntarse si el tren Zanetti había sido capaz de viajar en el tiempo. Una posible explicación científica se basa en la teoría de que todos los ferrocarriles del mundo forman parte de una red conectada por un campo magnético. Según esta teoría, los trenes actúan como conductores eléctricos entre el campo magnético de la Tierra y su campo artificial, creando fracturas en el espacio-tiempo. Esta idea se apoya en la teoría de la relatividad de Einstein y en la definición de distancia de Minkowski, que combinadas podrían generar agujeros crónicos en el tiempo. Se cree que una fractura en la corteza terrestre apareció justo en el momento en que el tren cruzaba el túnel de Lombardia, creando una anomalía temporal que permitió al tren moverse entre diferentes líneas temporales. Esta explicación, aunque intrigante, sigue siendo objeto de debate entre científicos y aficionados a los misterios. Tal vez los pasajeros del tren Zanetti estén atrapados en un bucle temporal, apareciendo y desapareciendo en diversas épocas y lugares. O quizás todo esto sea solo una elaborada leyenda urbana, alimentada por el miedo y la fascinación por lo desconocido. Lo único cierto es la misteriosa desintegración del tren Zanetti en Lombardia, un enigma que sigue sin resolverse y que continúa fascinando a aquellos que buscan respuesta en lo inexplicable. Aunque la historia del tren Zanetti que viajó en el tiempo es fascinante y llena de misterios, hay otros detalles poco conocidos que añaden aún más intriga al caso. Uno de esos aspectos es la relación entre el tren y un misterioso dispositivo que, según algunos teóricos, podría haber estado a bordo del Zanetti. Este artefacto, conocido en círculos conspirativos como el dispositivo Crono, supuestamente era capaz de manipular el tiempo y el espacio, generando distorsiones en la realidad. Se dice que el dispositivo Crono fue creado en secreto por un científico italiano, obsesionado con la teoría del tiempo relativo. Según estos rumores, el dispositivo fue colocado en el tren Zanetti como una prueba de campo, sin que los pasajeros supieran de su existencia. La activación accidental de este artefacto durante el viaje inaugural del tren podría haber sido la causa de la anomalía temporal que llevó a la desaparición del Zanetti. El misterio del tren Zanetti nos recuerda lo poco que realmente entendemos sobre el tiempo y sus posibles distorsiones. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y explorar nuestro contenido para más historias intrigantes. Esperamos verte en el próximo video y cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre este enigma.